Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, de bienestar. Entramos a sus casas muy complacidos, soy Mayo Velosa y lo invito a ponerse muy cómodo o muy cómoda en sus hogares para que disfrute de este espacio en el que hablamos de salud. Lo hacemos de la mano de especialistas. Queremos también invitarlos a que primero nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv. También puede ingresar a YouTube, ahí nos busca como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Ahí puede revivir cualquiera de nuestros contenidos de la programación de Teleamiga y por supuesto este programa Salud para Todo. Hoy vamos a hablar de salud y por supuesto de un tema que seguramente a muchas personas les va a interesar, es el tema de presión arterial o la hipertensión arterial. Es probablemente la enfermedad más prevalente que hay en el mundo. Afecta aproximadamente, escuchen bien, a 1/3 de la población y su principal factor es el riesgo cardiovascular. Hoy vamos a hablar con el doctor José Medardo Rosso Van Stralen. Él es internista cardiólogo, coordinador de Cardiología Clínica Reina Sofía y Centro Médico de Especialistas 125, Organización Keralty de Bogotá, presidente del capítulo de hipertensión arterial de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Doctor Rosso, bienvenido a Salud para Todos. Hola Maya, aquí a tus órdenes en representación de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el grupo de hipertensión, el capítulo de hipertensión para cualquier duda. Doctor, gracias a usted de verdad por sacar ese tiempito en su agenda de venir a acompañarnos, a hablar con nosotros sobre este tema, presión arterial. Primero, pues quisiera, yo ya lo dije a grosso modo a comenzar, pero quisiera que fuera usted quien nos dijera un poco qué es la presión arterial, por qué se llama así. Bueno, la presión arterial hay dos maneras de enfocarlo para que la gente lo entienda. Nosotros utilizamos dos términos intercambiables, presión o tensión. Y también la gente lo utiliza, sufro de la presión o sufro de la tensión. Sí. Entonces, la presión arterial se refiere a la fuerza que ejerce la sangre cuando sale del corazón sobre las paredes de los vasos sanguíneos arteriales. Y tensión es la oposición, la resistencia que los vasos sanguíneos le oponen al corazón. El corazón cuando va a bombear, expulsa, tiene que expulsar sobre un circuito, sobre un tubito, unos tubitos, que son los vasos sanguíneos arteriales, y esos vasos, de acuerdo a su diámetro, le ofrecen una resistencia a esa fuerza que el corazón ejerce. Nosotros utilizamos indistintamente los dos términos. Entonces, cuando la presión está elevada, la presión o la tensión está elevada, es cuando comenzamos a tener problemas. Hipertensión se refiere entonces a la tensión. A la presión o tensión. En inglés le dicen alta presión arterial, high blood pressure. Entonces ellos son más descriptivos. Nosotros decimos hipertensión. Pero ellos también dicen hipertensión, utilizan los dos términos. Eso ocurre en todo el mundo. Muy bien, doctor. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Digamos, ¿qué complicaciones puede traerle al cerebro, al corazón, a los riñones o a las grandes arterias que afectan gravemente la esperanza y calidad de vida de un paciente? ¿Qué provoca tener esa presión arterial alta? Hoy voy a hacer una cosa que hago yo en el consultorio muchas veces con los pacientes, es hablar un poco de historia. Ok, claro. La forma en que vemos la presión arterial apenas tiene de verdad implicaciones patológicas claras para nosotros hace menos de un siglo. Aunque ya conocíamos el concepto de qué era la presión arterial, el entender qué tanto daño hacía fue problemático. En realidad, en la primera década del siglo XX fue cuando las aseguradoras se dieron cuenta de que la gente que tenía la presión elevada se moría más rápido y cobraba más rápido las pólizas de seguro de la familia, y comenzaron a tomarle la presión a la gente, y ahí comenzó a tomarse la presión de forma sistemática en grandes poblaciones, y fue cuando se detectó que tener la presión elevada aumentaba el riesgo de morir. Entonces todavía no se trataba, pero ya se sabía que los que tenían la presión alta comenzaban a morir, y hemos evolucionado mucho. En 1983. Atando caos ahí. Esa es ciencia. Sí, literal. La ciencia es mirar casualidad, causalidad y después demostrar qué es casual y qué no es casual. En 1977 le daban tratamiento a la gente solo si tenía la presión de abajo, que le decimos diastólica, por encima de 110, y la sistólica no importaba. ¿Tiene 200? No, pues, no importa. Entonces hemos ido cambiando, y la presión arterial elevada se asocia directamente, cuando se hacen trabajos en poblaciones grandes que se han hecho una infinidad, muy bien llevados a cabo, todos, con un mayor riesgo de muerte, un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de daño renal,
evento cerebrovascular y demencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que más produce demencia? Que es un problema hoy en día con la población cada vez más vieja. La hipertensión, si usted quiere evitar tener demencia en la ancianidad, tiene que tener la presión normal. Ese es un mensaje que yo le doy a mis pacientes, porque el cerebro, sin el cerebro no funciona. Aunque yo soy cardiólogo, los neurólogos siempre pelean con nosotros. ¿Cuál es más importante? Pues de nada sirve el corazón si el paciente no sabe cómo se llama. Es cierto. Doctor, usted acaba de decir dos palabras que seguramente las hemos escuchado, pero no las relacionamos, no sabemos en qué consisten. ¿Qué es la presión diastólica y sistólica? Para que la gente lo sepa en casa. Ese es un concepto más complejo todavía. Pero la presión sistólica es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes cuando el corazón se contrae, que se llama sístole, ¿cierto? Entonces la sangre sale por el vaso sanguíneo, pero esa salida de sangre genera una vibración y una presión sobre el vaso sanguíneo y eso le llamamos presión sistólica. Perfecto. La diastólica es un fenómeno de pura física. Hoy toca recordar 10º grado en mi época. Sí. Y es que esa vibración y eso que llamamos nosotros onda de pulso viaja por los vasos sanguíneos y después se devuelve. Y se devuelve en otro tiempo y eso le llamamos diástole. Presión diastólica es la presión de la sangre pero en retorno. Okay. Es una onda que se refleja como las ondas del agua cuando le enseñan uno en el colegio. Okay. Entonces se produce una vibración que va, una vibración que viene y cada una tiene una significancia diferente. Sí, doctor, sí. Para redondearles, Continúa. hoy en día la que más comúnmente se ve elevada en la gente mayor es la sistólica, por unos fenómenos que llamamos nosotros rigidez arterial. Y la hipertensión sistólica es muy común mientras más edad tengan las personas. Entonces las personas mayores dicen, doctor, pero tengo la de abajo en 70 y la otra alta. Yo siempre les digo, guíate por la de arriba porque tú eres mayor. Y los mayores hay que guiarse por el número grande, por la sistólica. Ok, perfecto. Hablando de medida, ¿cómo se mide, doctor? Digamos, ¿qué tienen en cuenta ustedes los médicos para decir una persona tiene la presión bien, la tiene por encima, por abajo? ¿Cómo se mide correctamente? Bueno, una cosa es los valores de referencia, que creo que es lo que me estás preguntando. Sí, los señor. valores de referencia es que todo individuo que tenga más de 140, 90 en consultorio, con dos tomas, 2 días distintos, tomada con la técnica adecuada, porque tomar la presión es más complejo. Eso es importante. La técnica, incluso los trabajos de investigación dicen que los propios médicos no lo hacemos bien. Entonces eso es una cosa que es aparte. La técnica bien realizada, todo el que tenga más de 140, 90 es hipertenso. Pero cuando la persona se la mide en casa, el que tenga más de 135, 85, ya es hipertenso. Porque nosotros le generamos estrés al paciente y le subimos la presión arterial. Entonces en la casa requieres un valor más bajo. Pero para aquellos que se consideran sanos, 130, 80 ya es un número de consulta médica. Okay. Todo el que tenga más de 130 o de 80 debe ir al médico si no se considera hipertenso, porque algunos de esos individuos van a requerir medicamentos a pesar de no tener más de 140. Entonces yo diría, si usted tiene más de 130 de sistólica o de 80 de diastólica en casa, debería ir al doctor. Hay métodos, nosotros tenemos hasta una cartilla que después, un documento en PDF que después nosotros lo podemos hacer Como llegar. una guía. Es una tabla muy sencilla que todo el mundo debería usar en casa, porque la toma de tensión bien hecha en casa por parte del paciente con un tensiómetro electrónico es más confiable incluso que la toma del doctor. Ok. O sea, los pacientes lo hacen mejor en casa que el doctor en el consultorio cuando lo saben hacer. Y no es difícil. No. Es bastante fácil de hacer. Doctor, ahorita nos explica un poquito más a detalle sobre esto, digamos, la hora de tomarla tiene algo que ver. Ahorita nos habla un poco más de eso. Fíjese que salimos a la calle y le preguntamos a la gente si tenía preguntas para usted sobre el tema de hipertensión. Vamos a escuchar la primera, ¿le parece? Bueno. Vamos a verla. Doctor, yo quisiera saber qué tipo de presión arterial puede llegar a provocar un infarto. Ok, doctor. ¿Hay algún tipo de presión arterial que pueda llegar a provocar infarto? Esa parece una pregunta de médico. Resulta que sí, pero a ver, el infarto en este momento es la primera causa de muerte en Colombia. Ahorita en marzo el DANE publicó el reporte de natalidad y mortalidad para el país durante la pandemia, 2019-2022. En el mundo casi todas las estadísticas van hasta el 2019 y apenas se están publicando las del 2022.
El infarto solamente fue superado por la pandemia durante el año 2021. Durante el 2020 y 2022, la enfermedad vascular sigue ocasionando más muertes. Y lo más preocupante es que se vio un fenómeno global, y es que en los últimos 3 años el número de pacientes número total de pacientes muertos por infarto aumentó en todo el planeta. En nuestra población subió más del 10% el número de muertes por infarto por año. Se vio un leve decrecimiento el año pasado, esperamos que otra vez vuelva a amortiguar, pero el número total de infartos subió más de 10.000 infartos mortales en los años 2021 y 2020. Volviendo ahora a lo de el infarto es multifactorial. El primer factor de riesgo es el colesterol elevado, que la gente es muy renuente a tomar medicamentos, no toma las estatinas que nosotros le formulamos, por falsas noticias de que son inseguras, que le dañan el hígado, que le dañan los músculos, que le producen demencia. Eso es mentira. Lo segundo, el tabaquismo y la hipertensión. La hipertensión que se asocia más a infarto es la hipertensión matutina. Esa sería la respuesta académica. Las personas que tienen la presión elevada durante la mañana tienen más riesgo de infarto que el resto de los hipertensos que tengan picos de presión arterial en otras horas del día. Perfecto, doctor. No, bueno, ahí para contestarle entonces a esa persona que le formula la pregunta, ahorita vamos a seguir hablando un poco más acerca de ese interesante tema de presión arterial. Hay mucho que saber. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el doctor Rosso aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando de presión arterial, estamos hablando de este interesante tema con el doctor José Medardo Rosso Van Stralen, quien es internista cardiólogo y por supuesto nos estaba aclarando muchas dudas en torno a este tema. Ahorita en el bloque anterior, doctor, nos contaba usted que es más de 1/3 de la población, yo lo dije, padecía a nivel mundial el riesgo cardiovascular. Era una de las principales causas y estas enfermedades no transmisibles se convierten por encima del cáncer en la principal muerte a nivel mundial y son cifras justamente de la Organización Mundial de la Salud recientes. ¿Por qué las personas le están prestando tan poca atención quizás al tema cardiovascular? Muchas personas lo pasan de largo, el tema de lo que usted decía ahorita, medirse de pronto sus niveles en sangre, lo del triglicéridos, colesterol. ¿Por qué pasa esto, doctor? Lo primero es que las enfermedades no transmisibles no son vergonzantes. Entonces no es algo que a la gente le incomode, le preocupe o le genere angustia que los demás sepan. 1, 2, son silenciosas completamente hasta que usted se siente enfermo. Por ejemplo, la presión alta es silente. La gente tiene muchos mitos sobre me pongo rojo, me duele la cabeza. Pero no, solamente di tú 1 o 2% del tiempo que alguien tiene la presión muy elevada, puede sentir algo. La mayoría de los individuos manejan presiones que los valores no son tan altos, esos son completamente asintomáticos. El colesterol ni se diga. Me dicen, doctor, pues no siento nada. Pues la primera manifestación de que tengas el colesterol alto es un infarto al miocardio o un evento cerebrovascular. Antes no vas a sentir nada sino cuando estás muriendo. Entonces ahí ya sí sientes algo, pero a ver, estás muriendo. El problema está ahí. Lo segundo son todas las falsas noticias que ocurren en el día a día por diferentes intereses que van en contra de la medicación, de las medidas farmacológicas. Lo tercero es que cuesta sacar tiempo para las medidas no farmacológicas, que son muy importantes. El comer balanceado, el hacer ejercicio, el manejar el estrés laboral, el tener el contacto con la naturaleza. En este mundo donde todos vivimos, incluyéndome los médicos, tenemos un estilo de vida muy acelerado. No nos queda tanto tiempo como el que deberíamos para tener autocuidado. El eje es autocuidado. Las enfermedades no transmisibles se controlan si uno se comienza a cuidar a sí mismo. Son prevenibles. Completamente. Hay muchísimos datos para dar sobre eso, pero claro, esperemos que sí. A ver qué dudas tienen. Doctor, en el bloque anterior usted nos decía que la forma en que se toma el tema de la presión influye mucho también pues, en esos resultados y que a veces la gente en casa se la puede tomar mejor que en el consultorio. ¿Cómo sería la forma correcta de hacerlo y por qué es mejor, por qué lo hacen mejor en casa? Porque en casa hay más tiempo. La expresión esa de visita de médico, que eso parece visita de médico, si todo el mundo dice así, aquí en el interior dicen mucho eso, es que ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y chao, me fui, porque los doctores siempre estamos ocupados, pero lo ideal es que es un proceso que toma tiempo. Lo primero, hay que haber descansado por lo menos 15 minutos, no haber hecho nada de esfuerzo,
Idealmente no haber tomado café en 6, 8 horas antes, tener la vejiga vacía. La posición, lo ideal es que tuviéramos en los consultorios una silla donde pudiéramos tener, en la posición en la que estoy yo, reclinada la espalda, los brazos descansando y las piernas sin cruzarla. El solo hecho de cruzar las piernas me va a alterar. Relajado. Relajado. Y tomar la presión con un brazalete, un equipo electrónico y hacer de 2 a 3 tomas. Y siempre se desprecia, como decía mi profesor de matemáticas, la primera medición. Y las otras se promedian. Ok. Promedio la sistólica y promedio la diastólica. Y esa es mi verdadera presión. Debería hacer eso 7 días. Después de hacer ese registro de 7 días, promedio esas presiones y esa es mi presión arterial. La presión arterial no se toma por un día, se toma durante una semana y ahí es donde dices, este es el valor promedio. Lo ideal es que todo el mundo le llevara esa hojita a su médico el día del control. Día por día. 7 días. Nosotros tenemos un formato en la Sociedad de Cardiología que hizo un presidente de la sociedad, el doctor Alberto Quintero, que es una adaptación de varios estamentos mundiales sobre toma de presión, que después si quieres se las facilito y para que la puedan publicar en sus canales de redes sociales adicionales, que están diseñadas para que cualquiera la entienda. Se hizo para que la entienda alguien que sepa leer y escribir, no se requiere, ni siquiera requiere la explicación del doctor. Todo está muy didáctico. ¿Tiene que ver la hora en que se toma, doctor? Lo ideal es hacerlo en la mañana y al atardecer o noche. Sí, eso es lo ideal, hacerlo en la mañana, cumpliendo los requisitos. Como para ser más certero, digamos. Para que se tenga, sea más o menos viable o reproducible la información. Eso de hacer 4, 5, 6 tomas al día, eso no lo recomendamos. Hay gente que se la toma cada ratico. Tampoco. Perfecto, lo importante es hacerlo todos los días, ojalá a la misma hora, como lo está indicando el doctor. Sí, y un registro de una semana es suficiente para tomar conducta y hay que promediar los valores. Algo muy importante que ahorita lo mencionó el doctor, se trata de una enfermedad muy común en todo el mundo que afecta a 1/3 de la población, como ya lo dijimos, de más de 18 años. Es decir, que un joven puede tener también, sufrir de ese tema. No sí, es hay estándares. Tan de gente mayor. Hay estándares para tomar la presión dependiendo la edad y dependiendo los valores que te vayan encontrando. Entonces, por ejemplo, ya hay sociedades científicas que dicen que si alguien tiene menos de 120/80, tomarle la presión cada 3 años, cada 5 años, ni siquiera todos los días. Nosotros, pegándonos más a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que creó una estrategia que se llama Conoce tus números. Conoce tus números es, así como tú sabes cuánto tienes en la cuenta de ahorros, o que no tienes en la cuenta de ahorros, debes saber cuál es tu peso, cuál es tu cintura, cuál es tu azúcar, cuál es tu colesterol, tus triglicéridos y tu presión. Si tú sabes eso, estás haciendo lo primero que debes hacer para evitar tener una enfermedad que va a producirte muerte o discapacidad. Entonces eso es muy importante. En Colombia se calcula que más o menos el 47% de los hombres hipertensos no saben que son hipertensos. Las mujeres siempre muestran una mayor inteligencia emocional que los hombres y el nivel es mucho más bajo, casi un 10%, un poco más, que no lo conocen. Las mujeres, el 65%, saben que son hipertensas o no y son más adherentes al tratamiento y están mejor controladas. Además, mi doctor, esta cifra, pues dice aquí, afecta a más del 20% de los adultos entre 40 y 65 años y a más del 50% de las personas de más de 65 años. Cuando usted nos menciona, doctor, tener en cuenta también esas medidas, porque la gente no le pone mucha atención al tema de circunferencia abdominal, del tema del abdomen, que no es simplemente algo estético, se trata también de medir salud. Cuando una persona tiene mucha prominencia abdominal, tiene mucho más riesgo de padecer enfermedades. Siempre. La obesidad se puede definir de 2 maneras. Relacionando el peso con la estatura, eso le decimos índice de masa corporal, o por perímetro abdominal, que para los hombres, para los latinoamericanos es mucho más estricto. Es 80 para las mujeres, 90 para los hombres. Nosotros tenemos una epidemia de obesidad, ya más de 1/3 de la población es obesa, y eso va a disparar el número de pacientes con enfermedad vascular. Y tenemos un fenómeno de decrecimiento de la población muy importante. El número de nacimientos, según el DANE, también cayó bruscamente, más de un 15%, bruscamente en 3 años, influenciado por la pandemia. Vamos a ver cómo se comporta en el 2023. Y el problema es que hay muchos niños naciendo prematuro o pequeño.
retardo de crecimiento. Y los niños prematuros y los niños que nacen pequeñitos, más pequeños de lo que deberían, son adultos enfermos vasculares. O sea que una persona, el solo hecho de yo tener un hijo prematuro, va a tener más hipertensión, más diabetes, o tener un bebé que nació pequeño va a tener más hipertensión y más diabetes. Entonces ya el problema es no solo que nacen menos, sino que nacen menos, que los que nacen van a ser más enfermos. Entonces todo el futuro no es bueno desde el punto de vista vascular para la población. Ahí. No es un buen panorama si la gente no se concientiza. Sí, doctor, continúe, iba a decir algo más tranquilo. No, y los costos de atención son cada vez más altos. Si nosotros disminuyéramos el número de pacientes complicados, equivaldrían a varias de las famosas reformas tributarias. Eso, bueno, cuesta mucho dinero sostener la población así. Claro que sí. Doctor, usted ahorita habló de una palabra que nos gusta decir aquí, es prevención. ¿Esto es completamente prevenible o hay algunos factores de riesgo que también pueden incidir en que la persona tenga presión arterial, tabaquismo, quizás el no hacer ejercicio, bueno, el tema de la obesidad? Hay factores que son, hipertensión hereditaria sí existe, pero digamos como de la forma en que nosotros en medicina le decimos que es hereditaria, son pocos los casos. Lo que nosotros vemos más tiene que ver con todo el espectro de la vida del paciente. ¿Quién es su mamá? Si su mamá era obesa, usted va a tener problemas. Si su mamá tuvo diabetes gestacional, durante el embarazo va a tener problemas. Es como mirar varios factores. Sí, eso se llama prevención primordial. O sea, si tú quieres tener un adulto saludable, tienes que ver cómo es su mamá y en qué condiciones estaba cuando se embarazó. De ahí en adelante viene todo el periodo de formación del niño, donde se evite que los niños sean obesos. Ya más del 30% también de los niños son obesos, entonces son adultos que van a estar enfermos. Y después viene todo lo que es hábitos. Fumar, ejercicio, el sedentarismo aumenta mucho el riesgo de hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad central, el estrés. El estrés sí es una cosa que me cuesta mucho trabajo controlar. Y los malos hábitos, la alimentación no balanceada, contra lo cual se está luchando. Han salido leyes de etiquetado, dietas, un montón de cosas, pero todavía nos falta empoderarnos más, empoderar a la gente para que la gente se cuide a sí misma. Es cierto, doctor. Hace falta quizás más información, cree que hay poca, que está haciendo falta para que superemos ese bache, ¿no? Lo que pasa es que hemos evolucionado de una forma extraña. Hay falta de educación en la juventud. Yo soy más viejo de lo que aparento, y cuando yo estaba en el colegio, en la costa, en un pueblo muy pequeño, a mí me daban comportamiento y salud y una cosa que se llamaba primeros auxilios. Sí. Yo aprendí a tomar la presión en el colegio en Fundación Magdalena, inyectología, curación de heridas y las medidas básicas de salubridad en una casa. Eso lo aprendí yo en 1985. Debería ser básico en todo. Eso es una cosa que debería ser mínima. Lo mismo que el ejercicio, lo mismo que... Así como un niño sabe reciclar, si yo en mi casa llego a botar algo que no va en la caneca de reciclaje, mis hijas me regañan. O sea, yo tengo allá un par de personas educadas para reciclar. Para cuidar el medio ambiente, pues tenemos que cuidarnos nosotros mismos. De acuerdo. Entonces, falta eso, educación, 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 educación. Y justamente esa es mi pregunta, ¿cómo se puede prevenir también, doctor, la hipertensión desde los primeros años de vida? Digamos, desde el niño, ¿cómo se le puede enseñar también a tener mejores hábitos? Y eso ahorita lo podemos tocar también, doctor. Vamos a ir nuevamente a las calles para ver qué quiere saber más la gente acerca de hipertensión. Vamos a verlo. Doctor, ¿qué pasa cuando un paciente no se cuida de la presión arterial? No se cuadra. ¿Qué pasa, doctor, cuando alguien no se cuida de la presión arterial? Se cuida un rato, le dicen tiene que cuidarse y no lo hace. Las oscilaciones de la presión, nosotros utilizamos varias expresiones. Hay una cosa que se llama hipertensión resistente, que es cuando tú tienes un paciente que le das 3 medicamentos a dosis adecuadas, tienen que ser de 3 familias en particular, y no se controla. Entonces, la primera causa de hipertensión resistente es la falsa. Entonces, no es un paciente que sea resistente, sino que es un paciente que se hace trampa a sí mismo. Sí. Entonces, no se toma la droga adecuadamente, 1. 2, no deja de comer sal. Come mucha cantidad de sal. Hay recomendaciones que no sobrepasemos los 3 gramos de sal al día. Eso implicaría que después de preparados los alimentos no le adicionemos.
sal a los alimentos, ya una vez preparados no. Yo cuando voy a restaurantes sé que voy a tener trabajo todo el tiempo porque veo que la gente le sirve en el plato, no prueba, pero tapiza toda la comida de sal Sí. antes de probarla, no la degusta y después... Para saber si necesita o Y, no. eso sube la presión arterial y sobre todo más en las mujeres, los ancianos y las personas de origen afro. Son las personas que más se les sube la presión arterial al comer sal en exceso. Entonces, lo primero que le ocurre, si ya no controlo la presión arterial, es el deterioro lento de los órganos. Como algo le está funcionando la medicación, entonces el paciente no se deteriora rapidísimo, sino que se deteriora progresivamente. Entonces, antiguamente, en los 80s y 90s, cuando yo comencé a estudiar medicina, a finales de los 80, lo que veíamos era muchos derrames. Hubo un servicio de urgencias y había 4 personas muriendo de derrame cerebral. Uno llegaba y no había nada que hacer, estaban con daño cerebral, había que dejarlos morir. Hasta que... Hoy en día no ves eso. Hoy en día ves demencia, isquemias cerebrales, falla cardíaca y falla renal. Mucha gente para diálisis. O ACV. Ajá, el ACV. ¿Por qué? Porque la enfermedad se medio trata. Y cuando se medio trata, las complicaciones son distintas. Pero de todas maneras sigue siendo la primera causa de muerte. Cambia un poco cómo te mata, pero te mata. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser juicioso y ser honesto. ¿Para qué le voy a decir mentiras a mi doctor? Entre Dios y el médico no hay nada oculto. Sí, eso sí, y el contador Sí, ahora. por favor. Bueno, estamos con el doctor José Medardo Rosso, que nos está explicando detalladamente de qué se trata la presión arterial, cómo podemos controlarla, cómo pueden las personas también, digamos, prestarle más atención a su salud desde muy temprano. Podemos hacerlo con los niños desde muy pequeños. Y vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de interesante tema aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo. Bueno, hoy hablando de este tema tan importante, la presión arterial. Si usted en casa es de las personas que tiene que tomársela constantemente por orden de su médico, estamos con el doctor José Medardo Rosso, quien es internista cardiólogo, está aclarándonos todas las dudas en torno a este interesante tema de salud. Doctor, hablemos también sobre eso que le preguntaba yo en el bloque anterior sobre los niños, cómo desde temprana edad podemos empezar a controlar este tema de la presión arterial, no solamente con buenos hábitos, también de qué manera se puede hacer con chequeos médicos a tiempo, controles. Nuestros sistemas de salud tienen unos programas de crecimiento y desarrollo, están instituidos para todo tipo de afiliación, régimen contributivo, régimen subsidiado, pues los que tienen medicina prepagada van directamente al pediatra y permiten identificar cuando un niño tiene problemas tanto en peso como en talla. Los niños pueden tener problemas de hábitos. Ya mucha gente, ya la clase media ha crecido, entonces el problema no es de desnutrición en unos, sino de que los papás no se educan sobre qué darle de comer al niño. Por ejemplo, uno ve una lonchera de colegio y es una cosa desesperante, eso parece una piñata. Entonces van dulces, golosinas, frutas inadecuadas, altas cargas calóricas. Tuvimos un espacio aquí hablando justamente de loncheras saludables para que lo reviva ahí en YouTube, donde explicamos correctamente cómo se hace una lonchera. Eso es muy importante. Lo otro es que los niños aprenden del ejemplo. Si yo como de manera no saludable, mis hijos van a comer igual. Entonces usted tiene que dar el ejemplo. Eso es como cuando en mi casa hay un diabético y yo como si estuviera en una fiesta todos los días y le pido a mi papá que coma sano. O sea, todos tenemos que enfocarnos en que una dieta saludable no es para el enfermo de la casa, sino para todos los individuos de la casa. Lo otro son los programas de ejercicio. Nosotros ahora con el trabajo y todo es dele la tablet, dele el celular al niño, juegos, y los niños pasan mucho tiempo en el televisor y poco tiempo haciendo deporte. Y en los colegios debería haber 1 hora de gimnasia diaria para todos los cursos. Así todos como los hay días. pausas activas en los trabajos, debería haberlas Si tú en los logras que un colegios, niño haga claro. deporte 40 minutos diarios todos los días que está en el colegio, ya el evento cardiovascular comienza a disminuir y el niño lo ve como un hábito. Que todos estén en extracurriculares o curriculares de deporte. Y lo otro que te decía es la prevención. Embarazarse debe ser un acto, aunque suene un poco programado. Una mujer tiene que verificar, yo estoy lo suficientemente bien para dar un hijo en buenas condiciones,
o estoy exponiendo mi salud y expongo la salud del bebé. Desde ahí empieza todo, desde ese mismo momento. Entonces hay que reenfocar todo eso. Perfecto. Doctor, usted acaba de mencionar un tema muy importante, el embarazo. ¿Hay más riesgo de sufrir de presión arterial durante el embarazo y por qué? Sí. ¿Qué pasa allí? Una de las formas de clasificar la hipertensión incluye la hipertensión relacionada con el embarazo, así le decimos nosotros a ese grupo. Usted ve varios escenarios. La mujer hipertensa que se queda embarazada, es un embarazo. Todos son embarazos de alto riesgo. Pero una mujer hipertensa que planea tener un bebé, es una mujer hipertensa que tiene que pedirle permiso como a 4 médicos para que todos digamos que todo está bien y que ella no va a correr peligro ni su bebé. Está la mujer que desarrolla hipertensión durante el embarazo. Y de esas hay un grupo que desarrolla preeclampsia y otras complicaciones. Entonces, todas estas mujeres tienen factores de riesgo que la preceden, que los obstetras manejan muy bien. Y, por ejemplo, el ser obeso, el tener una edad mayor de 40 años, ser fumadora, son factores de riesgo que hacen que esas mujeres se compliquen. Entonces, En la gestación. durante la gestación, el peso es muy, muy importante porque se asocia a diabetes gestacional y también a hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia. Entonces, este grupo de pacientes son un grupo de pacientes que no solamente se ponen en peligro, sino su bebé, y es un peligro inminente porque no es de la enfermedad crónica, sino que esa mujer puede tener complicaciones fatales en el final del embarazo. Perfecto. Doctor, ¿y también en la menopausia es frecuente la hipertensión, esa etapa de la mujer? Es donde comienzan a aparecer más las enfermedades vasculares en la mujer, por todos los cambios hormonales que hay. Teníamos esperanzas hace muchos años de que darle hormonas a las mujeres disminuía los eventos vasculares con la terapia de reemplazo hormonal, pero esa terapia de reemplazo hormonal no disminuye de forma significativa los eventos vasculares e incluso los aumenta en las mujeres, por ejemplo, que fumaron o que fuman. No les podemos dar eso. Tienen ese antecedente allí. No, en ellas tiene eventos vasculares de otro tipo. Entonces, la menopausia es un momento donde la mujer, su cuerpo cambia, lo que cambia el cuerpo de un hombre en 10 años, en 2 años. Entonces, un cambio tan veloz cambia su composición de relación de tejido graso y tejido magro, se ganan peso y se producen también cambios en el perfil del colesterol y los triglicéridos. Entonces, los eventos vasculares se disparan. Es muy importante, también hay cambios en el estado de ánimo porque entran en ansiedad, otras entran en depresión y eso también favorece los eventos vasculares. Entonces, sí es un momento crítico, pero manejable. Si la paciente consulta y nosotros los colegas y nuestros colegas le prestamos la atención debida, le manejamos la menopausia de tal manera que sea un momento de transición más llevadero. Más llevadero, porque es complicado para las mujeres esta etapa. Doctor, para hablar un poquito de bandera roja, ¿no? ¿A partir de qué presión arterial se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias? Digamos, ¿cuáles son esas banderas rojas que nos dicen, no, es importantísimo que vaya ya al médico? Porque es un enemigo silencioso, no lo olvidemos. Nosotros en Colombia somos más conservadores que en el resto del planeta, en realidad. Aquí la gente con 140 se va por urgencias y resulta que los valores donde los eventos vasculares se disparan más es cuando está por encima de 180 de sistólica. Okay. Con 180 de sistólica, digo para guiarse, porque si uno les da los dos números se genera confusión. Uno debería, si no tiene síntomas, o sea, si yo me tomo la presión y tengo, porque eso es muy importante, ¿tengo o no tengo síntomas? Si yo me tomo la presión y la tengo más de 180, la repito y tengo más de 180, yo no siento nada, debo ir al médico esa misma semana, idealmente en las siguientes 48 horas. Ok. Pero si yo tengo cefalea, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor en el pecho, que son los 3 síntomas cardinales, y tengo la presión de más de 180, debo ir a urgencias de manera inmediata. Mucha gente se va con 150, 160. No, esos individuos deben ser evaluados esa semana. Siempre el número de 180, estamos hablando de no embarazadas, ¿no? Porque las embarazadas son otro capítulo mucho más complejo, pero para no enredarlo, 180 sin síntomas, esa semana me tiene que ver el doctor. 180 con síntomas hacia arriba, me voy para urgencias. Síntomas dados como cefalea, opresión en el pecho, dificultad para respirar, son claves. O en algunos pacientes, edemas, hincharse bruscamente, de un momento a otro me hinché y tengo la presión alta. No quiero urgencias.
Perfecto, entonces ahí están como las banderas rojas del doctor para que usted tenga muy en cuenta eso. Doctor, a la hora de medirla, usted ahorita nos hablaba de eso en los bloques anteriores, ¿es mejor sentado o totalmente en reposo acostada la persona? Sentado. ¿Por qué? Sentado. Es la manera fisiológica como se hace y también, primero porque eso es ciencia, ya un poco más enredado. Lo que pasa es que la forma en que se tomaron las presiones arteriales en los trabajos de investigación, a partir de los cuales nosotros sacamos conclusiones que permiten el tratamiento de la presión, se hicieron así. Ok. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestra práctica diaria es reproducir el experimento científico que permitió llegar a una conclusión. Entonces, si el experimento se hizo sentado, yo tengo que tomar la conducta sentado. ¿No? Es como el que dona sangre sentado. Sentado, Sí, sentado. Sí, sentado. doctor, ¿y por qué va sentado? Porque es que así se hicieron todas las investigaciones con gente sentada, no acostada. Entonces se tiene que sacar lo mismo, la misma conclusión de la misma forma. ¿Y qué instrumento es adecuado para tomar la presión arterial, doctor, el más correcto para utilizar? Los más correctos son los monitores de presión arterial electrónicos de brazo. Los de muñeca solamente se recomiendan para pacientes que tienen obesidad extrema y no hay brazaletes que les queden buenos. Okay. Y los manuales solamente se recomiendan para individuos que tengan arritmias cardíacas frecuentes. Fibrilación auricular y otras arritmias, esos tensiómetros electrónicos ahí sí se enloquecen. Entonces, debería hacerse con un electrónico. Hay marcas, en el documento que te digo que podemos hacerles llegar, está anotado hasta las direcciones de internet donde tú puedes buscar qué marcas de tensiómetros están validados en el mundo, porque hay un montón de marcas, Sí. pero hay marcas raritas. Raritas, así que no puedo hacer publicidad Piratas. acá. Piratas, exacto. Okay. Pero hay un listado grande y no todos son costosos, porque hay monitores muy complejos, conectan a internet, te sacan curva. No, si tú haces la anotación, pero el tensiómetro es de buena marca y electrónico, basta. Perfecto. Doctor, antes de hablar con usted sobre de pronto medicación, tratamientos para este tema, vamos a escuchar otra pregunta de la gente que la gente quiere saber. Vamos a ver. Doctor, si soy hipertensa, ¿mis hijos también podrían salir hipertensos? Ahí vemos a esa mamita, está embarazada, justamente, doctor, ella tenía esa duda. Si yo soy hipertensa y sobre todo en etapa de gestación, ¿es posible que mis hijos sean hipertensos? ¿En qué caso se da esto? Pues, el tema genético que usted decía que no era tan frecuente, pero sí pasa. Sí. Y si esto pasa, doctor, también, ¿desde qué edad se va a empezar a controlar? Pues mira, los pediatras tienen sus propios protocolos de seguimiento, pero en realidad a un niño deberían tomar la presión por lo menos cada año, a 3 años, algunos dicen a 5 años, dependiendo. Si la encuentras normal y no hay anormalidades, pueden hacerlo cada 3, 5 años. O sea, un niño no necesita tomarse la presión de forma seguida. Frecuente. Cuando uno viene de padres hipertensos, la probabilidad estadística de uno ser hipertenso es mayor, pero no necesariamente es genético, porque es que tus padres te enseñan tus hábitos. Si mis padres tienen malos hábitos, yo voy a tener malos hábitos. Yo tengo que vencer el mal ejemplo. Y lo otro que ya les mencionaba es que si una mujer tiene problemas durante el embarazo, la probabilidad estadística de que su hijo sea hipertenso es de más del 40%. Entonces, si yo tuve una señora que está viendo el programa y dice, no, yo tuve preeclampsia, pues su hijo va a tener hipertensión, muy probablemente. Y más si él se ayuda. Si tiene un hijo que después es obeso, come mal o fuma, pues la probabilidad estadística es mucho más alta. Entonces, más que hipertensión, donde sí es un factor de riesgo muy determinante es sin infarto. Si mi padre tuvo infarto, mi probabilidad de tener infarto es 2 veces más que el resto de la población. Si mi mamá o mi papá, si eso se presentó en uno de mis padres antes de los 60 años, es casi 5 veces. O sea, es casi seguro que voy a tener enfermedad coronaria. Entonces sí se mezcla, pero esa sí tiene una relación más genética. Perfecto, doctor Rosso. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de este tema para ir cerrando sobre presión arterial. No se mueva, ya venimos.
Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y con el doctor José Medardo Rosso, quien es internista cardiólogo. Estamos hablando con él sobre presión arterial. Hemos aprendido mucho, doctor Rosso, en este espacio y de verdad que estamos encantados de tenerlo acá para que nos aclare todas esas dudas. Sabemos que a la gente en casa le va a importar mucho esta información. Y ahorita, doctor, usted me decía detrás de cámaras que el estrés es un factor también importante. La gente que sufre de rabia y que a veces se le sube la tensión, ¿esto por qué pasa, doctor? Porque cuando manejamos estrés emocional fuerte, lo primero, durante el episodio de estrés liberamos un montón de hormonas que originalmente se diseñaron para huir de los depredadores que nos atacaban. Adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? Liberamos glucagón, activamos el hígado, sobreactivamos el sistema vascular. Pero también cuando vivimos bajo mucho estrés, descuidamos el autocuidado propio. O sea, todo lo que tiene que ver con una adecuada alimentación, cumplir un horario para comer, cumplir un horario para dormir, cumplir un horario para hacer ejercicio. Todo eso se pierde. Cumplir un horario para relacionarnos y distraernos y distensionarnos unos con otros hablando, que es la mejor psicoterapia que existe. O caminar en la naturaleza, respirar aire, sacar un momento para eso. Todos esos, los países, por ejemplo, orientales, todas esas culturas se dedican a meditación, respiración, etcétera. Todo eso tiene evidencia. De las cosas que tiene evidencia, por ejemplo, para bajar la presión, hacer yoga. De lo alternativo que tiene evidencia es eso. ¿Yoga baja la presión? Sí, sí la baja. Las sociedades científicas tradicionales reconocemos que hacer yoga baja la presión arterial, por ejemplo. Entonces, el contacto con la naturaleza, todas estas cosas ayudan a que la presión arterial esté mejor controlada. Perfecto, entonces sí tiene que ver un factor importante allí, el tema del estrés, a controlar entonces esas rabias. Doctor, hablemos también de tratamientos. ¿Qué opciones de tratamientos tienen las personas cuando padecen presión arterial, medicación? Pues nosotros hablamos de grupos farmacológicos. Entonces, en el manejo de hipertensión hay 3 grupos de medicamentos que son los principales, que cubren a la gran mayoría. Eso no es una camisa de fuerza, depende. Nosotros le decimos ACD, sus siglas en inglés. Entonces, unos son los que antagonizan un sistema hormonal que se llama renina-angiotensina. Entonces están los que terminan en pril y sartán. Los sartán, enalapril, captopril, son todos. Los sartán, el antihipertensivo más formulado en Colombia, ese está ahí. Están los diuréticos, que se llaman así, pero se siguen llamando así, aunque realmente no bajan la presión tanto por el efecto diurético que tienen, sino por otros efectos, pero la bajan un poco. Pero no son diuréticos potentes, o sea, no son drogas que te hagan ir al baño a hacer chichi, sino que son drogas que nosotros utilizamos para bajar la presión arterial. Ahí está la hidroclorotiazida, que es la más famosa, clortalidona, indapamida, todas son de ese grupo. Y los calcioantagonistas bloquean unos canales que se llaman de calcio, que el calcio es muy importante para la contracción de las arterias. Ahí está el famoso anlodipino, que mucha gente toma. El anlodipino, el ampidipino, me dicen los pacientes, es el anlodipino. Esas tres familias, pero podemos utilizar otras más. La gran mayoría de los pacientes requieren mínimo 2 drogas. Hay gente que está en México, por ejemplo, ahorita estaba en la reunión de Panamá y el grupo mexicano quería volver obligatorio que los médicos entraran con 2 medicamentos para estar controlados, y el médico que no formulara 2 medicamentos tenía que explicar por qué no. Porque la mayoría de los hipertensos requieren 3, no 2, ni 1, 3. Y la mayoría de los hipertensos deberían arrancar con 2, y eso es uno de los factores que hace que el control de la presión no esté adecuado. Ahora, ¿qué dicen los pacientes? Estoy tomando mucha droga. Y ¿usted cómo sabe que es mucho si no sabe qué es poco? Porque el paciente dice, yo tomo mucho. ¿Y tú dónde sacaste que eso es mucho? No es que yo creo. Pero Suponen. Es que tú supones una cosa que no entiendes. Pregúntame a mí, yo te explico qué es mucho y qué es poco. Entonces, es muy importante que sepan que incluso tomando 3 medicamentos están dentro del estándar. Cuando uno se preocupa, cuando con 3 no lo controlo, ahí sí hay un lío. Perfecto. Doctora, hay un libro muy interesante también, una guía importante sobre presión arterial. Cuéntenos un poco de ese libro. Bueno. Es un libro que se escribió por parte de la Fundación Colombiana del Corazón, que es una fundación que se creó por parte de la Sociedad de Cardiología, pero ahora tiene vida propia. Ahí está el doctor Santa Cruz direccionando todo esto. Y se hizo un documento que
que tiene varios capítulos muy interesantes, que se llama 10 razones para tu presión. Ese ya hablaba con el doctor Santa Cruz, me encontré con él en esta reunión del fin de semana, que ya somos bestseller nacional, pasamos de 7.500 descargas. Es un libro sin costo para los pacientes lo pueden descargar buenísimo. tomando por la conexión. Tú ves la foto, un código QR y lo descargas. El código QR es directo para iPhone y para Android, pues con la camarita cuando está en Google, automáticamente lo descargas y tiene mensajes no solamente sobre todos los factores de riesgo que tiene que ver con la hipertensión y la enfermedad vascular, tabaquismo, ejercicio, alimentación. Ahí estamos viendo redes sociales también para que se informen más. Los pueden descargar todos. Ahí en la Fundación Colombiana del Corazón también hay otros links para poder entrar. Nada más googlean Fundación Colombiana del Corazón y sale. En YouTube también está la fundación. Pero este libro tiene hasta recetas. Hubo un grupo de nutricionistas, médicas, expertos en otras disciplinas que nos generaron material de adaptación de recetas del uso diario, de la bandeja paisa, una adaptación para que la coman saludable, etcétera. Todo diseñado a que la gente coma una dieta parecida a lo que come todos los días, pero de una manera más saludable. Hay recetas, hay de todo ahí metido. Hay de todo, excelente. Entonces, alternativa y está pues a la mano de todo el mundo que pueden entrar, ingresar, descargarlo y pueden tenerlo allí como un manual importante en casa. Qué bueno, doctor. José Medardo Rosso, gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado. A ustedes por la oportunidad. Les recomiendo que pueden entrar a la página de la Fundación Colombiana del Corazón, la cual hace parte de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Hay un montón de videos para los que quieran y la idea es que cada vez los cardiólogos estemos más involucrados en el día a día de los pacientes. Claro que sí, la idea es esa y doctor, gracias por también traernos ese mensaje de prevención, porque desde muy temprano se puede empezar a prevenir ese tipo de complicaciones a futuro. Los padres que saben que son hipertensos, tener mucho cuidado con sus hijos, estar muy atentos a todas las indicaciones, asistir a los controles, no cuando ya sea tarde, sino a tiempo, ir al médico, porque para eso tenemos nuestro sistema de salud, para poder acudir y poder consultar con los profesionales. Doctor, de verdad, gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Los invitamos también a ingresar a www.teleamiga.tv. Ahí no solo encuentran nuestra señal en vivo, sino también contenido sobre nuestra programación. Hasta la próxima.